Historia reescrita. La Bibutanieta, la elegida, le dijo que no era lo suficientemente buena para su familia, y luego se fue sin mirar atrás. 2 años después, él la vio de nuevo, y a las gemelas que tenían sus ojos. La araña de luces sobre su cabeza brillaba con cientos de lágrimas de cristal, esparciendo luz sobre la mesa pulida, donde la plata relucía y la conversación flotaba como humo. Elena se sintió como una intrusa en la vida de otra persona. Cada sonrisa a su alrededor estaba ensayada. Cada palabra llevaba el peso del dinero y el linaje. Ella ya había estado allí antes, en esas cenas donde intentó encajar en su mundo, diciéndose a sí misma que el amor podría salvar la distancia entre sus vidas. Pero esta noche, al mirar al otro lado de la mesa a Javier del Valle, vio la distancia entre ellos por lo que era. Un abismo que él no tenía intención de cruzar. Su mandíbula estaba tensa, su expresión indescifrable, sus ojos color miel fijos en la copa de vino intacta que tenía delante. Ella intuyó lo que venía incluso antes de que él abriera la boca. La mirada de su madre se posó en Elena como una advertencia. La sonrisa fina de su padre cortó el aire como un cuchillo. La voz de Javier finalmente rompió el zumbido de la conversación tranquila, serena pero deliberada, cada sílaba elegida como una cuchilla. No perteneces aquí, Elena. No eres lo suficientemente buena para mi familia. Las palabras fueron lo suficientemente bajas como para que solo los más cercanos pudieran oír, pero la golpearon con la fuerza de una tormenta. Por un instante, pensó que lo había entendido mal, que tal vez él la estaba defendiendo y no condenándola, pero la forma en que la miró, fría, definitiva, no dejaba lugar a malentendidos. Un murmullo bajo recorrió la mesa, el tipo de silencio que conlleva más juicio que sonido. La mano de Elena tembló al dejar la copa. Su pulso rugía en sus oídos. Intentó encontrar sus ojos para hallar algún rastro del hombre que una vez la había abrazado como si ella fuera su mundo entero. Pero solo había un extraño sentado allí en un traje a medida, interpretando al hijo obediente. Ella se tragó el dolor que le subía por la garganta, obligándose a respirar con normalidad. «Comprendo», dijo suavemente, su voz apenas audible. Podría haber rogado, podría haberle preguntado si todos sus momentos, las risas, las promesas susurradas en la oscuridad, no significaban nada, pero no lo hizo. Vio el alivio parpadear en los ojos de su madre, y eso fue suficiente. Elena se levantó lentamente de su asiento. La silla rozó el suelo de mármol, el sonido nítido y final. Sus piernas se sentían débiles, pero mantuvo la cabeza en alto mientras se dirigía hacia la salida. Javier no la siguió. No se movió. Simplemente se quedó sentado, con las manos fuertemente agarradas, la mirada fija en la mesa, como si la visión de su partida fuera algo que no podía soportar presenciar. Afuera, la noche estaba fría. El aire le mordió las mejillas, pero el escalofrío no era nada comparado con el vacío en su pecho. Caminó por el largo camino de entrada, sus tacones resonando contra las piedras, su respiración inestable. El coche que la había traído se había ido, enviado horas antes. No le importó. Necesitaba distancia, espacio, cualquier cosa para ahogar el sonido de su voz repitiéndose en su cabeza. No eres lo suficientemente buena para mi familia. Para cuando llegó a la carretera principal, las lágrimas ya habían nublado su visión, pero no dejó de caminar. Las luces de la ciudad de Madrid
brillaban en la distancia, lejanas e indiferentes. En el fondo, ella había sabido que este día llegaría. Los hombres como Javier del Valle no desafiaban su mundo, lo obedecían. Aún así, saberlo no hacía que la herida fuera más pequeña. Esa noche, empacó sus pocas pertenencias en silencio. El piso que habían compartido se sentía más pequeño ahora, lleno de fantasmas de risas que ya no le pertenecían. Encontró una de sus camisas tirada sobre una silla y se la apretó contra la cara. El olor a él, el rastro tenue de colonia, el calor de su piel, finalmente rompieron su compostura. Se hundió en la cama y dejó que las lágrimas vinieran, profundas y silenciosas, hasta que no le quedó nada dentro, excepto agotamiento. Por la mañana, se fue sin dejar una nota. El sol se alzó, indiferentemente brillante, sobre la ciudad que nunca se preocupó por quién amaba o quién se rompía. Caminó hacia la estación de tren, agarrando su bolso, con las manos temblando, pero la barbilla levantada. Cuando el tren se puso en marcha, no miró hacia atrás. Fue solo semanas después, sentada sola en una pequeña clínica, con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, que vio aparecer las dos tenues líneas rosadas en la prueba que tenía en la mano. Su aliento se cortó. El mundo se inclinó. Por un largo momento, no pudo moverse. No pudo pensar. Ni siquiera pudo llorar. Luego se presionó una mano contra el vientre, su pulso acelerándose bajo sus dedos. Ya no era solo su historia, era la de ellos. Y aunque la voz de Javier todavía resonaba en su mente, fría y definitiva, ella susurró en voz baja a la vida que crecía dentro de ella: «Eres suficiente». Los días que siguieron fueron un torbellino de agotamiento, miedo y frágil determinación. Elena nunca se había sentido tan absolutamente sola, y sin embargo, tan ferozmente protectora de algo que apenas entendía. La visita a la clínica lo había cambiado todo. El débil latido que escuchó a través del estetoscopio del médico se convirtió en el ancla que la impidió desmoronarse por completo. Se movía por su pequeño piso como alguien que estaba reaprendiendo a existir. Sus náuseas matutinas eran implacables, su cuerpo dolía, sus emociones inestables, pero se aferraba a un pensamiento: que la pequeña vida dentro de ella dependía de su fuerza. El trabajo en la librería se convirtió en su refugio. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Carmen, notó el rostro pálido y las manos temblorosas de Elena, pero no hizo preguntas. Simplemente comenzó a darle turnos más cortos, más descansos y un té caliente que olía a miel y manzanilla. El ritmo tranquilo de apilar libros, quitar el polvo de los estantes y escuchar el suave murmullo de los clientes le daba a Elena momentos de paz. A veces, se colocaba la mano suavemente sobre el vientre y se susurraba a sí misma que todo iría bien, incluso cuando no lo creía. Por la noche la soledad regresaba. Se acostaba despierta mirando el techo, reviviendo las palabras de Javier una y otra vez hasta que se convertían en algo surrealista. «No eres lo suficientemente buena para mi familia». La crueldad no estaba solo en lo que dijo, sino en la facilidad con que lo dijo, en lo poco que parecía costarle. Quería odiarlo. A veces casi lo conseguía. Pero luego, en la quietud de esas noches, recordaba cómo solía mirarla cuando estaban solos, cuando sus ojos se suavizaban, cuando la tocaba como si estuviera hecha de algo precioso, y el odio se disolvía en dolor. Cuando cayó la primera nevada de invierno, Elena se quedó junto a la ventana, observando cómo las calles se volvían blancas. Pensó en llamarlo una vez, no para rogar o acusar,
sino para decirle que su historia no había terminado como él pensaba. Sus dedos se cernieron sobre su teléfono, temblando, antes de bloquearlo de nuevo y presionarlo contra su pecho. Él había elegido su mundo, y ella tendría que construir el suyo sin él. Los meses pasaron lentamente. Su barriga se hizo más redonda, su reflejo más suave. Los extraños comenzaron a sonreírle en la calle, a abrirle las puertas, a hacerle preguntas amables. Los pequeños gestos significaron más de lo que podía explicar. Una tarde, cuando tenía 7 meses de embarazo, sintió la primera patada de verdad. La sobresaltó tanto que se echó a reír a carcajadas, al mismo tiempo que le salían lágrimas. Ese pequeño movimiento le recordó que no estaba tan perdida como pensaba. Ahora tenía un propósito dentro de ella, creciendo más fuerte cada día. El parto llegó en una noche fría a principios de la primavera. Fue más duro que cualquier cosa que hubiera soportado. El dolor la desgarró como fuego, y hubo momentos en los que pensó que no podría sobrevivir. Pero cuando los llantos de 2 niñas recién nacidas llenaron la habitación, el mundo dejó de girar. Ella las miró fijamente, diminutas, perfectas, ambas envueltas en mantas blancas, y sintió que algo sagrado se asentaba dentro de su pecho. Una tenía sus labios, la otra sus ojos, ambas de una belleza imposible. La enfermera se las puso en los brazos, y Elena lloró en silencio. No por desesperación esta vez, sino por un amor tan abrumador que se sintió como luz, llenando cada rincón oscuro que había cargado durante meses. Besó sus frentes y susurró sus nombres suavemente, como si estuviera pronunciando una promesa al universo. Sofía, Lucía. Las noches en el hospital fueron largas y sin dormir, pero no le importó. Se sentaba con ellas pegadas a ella, memorizando sus rostros, su respiración suave, el calor de su piel. Cada sonido, cada movimiento, cada pequeño suspiro era una prueba de que había sobrevivido a lo que estaba destinado a destruirla. Cuando doña Carmen fue a visitarla con flores y lágrimas en los ojos, Elena sonrió por primera vez en meses. Salió del hospital 2 semanas después, con ambas bebés envueltas en sus brazos, saliendo a la fresca luz de la mañana. La ciudad todavía se movía con el mismo ritmo indiferente, pero para ella se veía diferente ahora. Cada sonido, cada sombra, cada ráfaga de viento se sentía viva. No tenía dinero, ni familia, ni hombre en quien apoyarse. Pero tenía algo más fuerte que todo eso. Las tenía a ellas. Y por primera vez, desde que las palabras de Javier le habían roto el corazón, ya no se sintió pequeña. Ya no se sintió insuficiente. El peso de 2 pequeños cuerpos en sus brazos la hizo darse cuenta de que ella ya era más que suficiente porque el amor, el tipo tranquilo, feroz y desinteresado, ya la estaba rehaciendo en alguien nuevo. Los años siguientes se convirtieron en un ritmo de supervivencia y ternura. El pequeño piso que Elena alquiló estaba lejos de la vida que una vez imaginó, pero se convirtió en un mundo de calidez, amor y risas tranquilas. Cada rincón olía ligeramente a talco para bebés y leche. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, con los suaves llantos de Sofía o Lucía resonando en la quietud. El agotamiento era constante, pero también lo era la alegría. Hubo momentos en los que pensó que su cuerpo colapsaría por el insomnio. Sin embargo, una mirada a sus pequeños rostros le daba una fuerza que nunca supo que poseía. Aprendió a hacerlo todo sola. Tomás, lavandería, terrores nocturnos, visitas al médico. Todo se convirtió en parte de su vida, como una segunda piel.
Ya no había tiempo para pensar en el pasado, y tal vez esa fue su bendición. A veces, cuando se veía reflejada en el espejo, apenas se reconocía. La chica delicada que Javier una vez conoció había sido reemplazada por una mujer con ojos cansados, pero una determinación inquebrantable. Ya no le importaba ser perfecta. Le importaba mantener a sus hijas seguras, cálidas y sonrientes. La librería siguió siendo su refugio. Doña Carmen se había convertido en algo más que una empleadora. Era una amiga, casi como una familia. Dejó que Elena trajera a las gemelas en las tardes tranquilas cuando el negocio estaba lento. Las niñas se sentaban cerca del rincón de lectura, rodeadas de libros, sus ojos curiosos observando todo. Los clientes a menudo se detenían para sonreírles, comentando lo idénticas que se veían, lo llamativos que eran sus ojos color miel. Elena sonreía cortésmente, pero por dentro sentía un dolor agridulce cada vez que alguien mencionaba esos ojos, porque eran los de Javier. Sofía era la más habladora, intrépida y terca. Lucía era más tranquila, observadora, con una sonrisa que aparecía lentamente como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes. Elena veía partes de sí misma en ambas, pero había algo innegablemente de él en sus modales. A veces las observaba jugar y se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez soñaba con la vida que había desechado tan fácilmente. Ella se decía a sí misma que ya no importaba, que no tenía espacio para esos pensamientos. Sin embargo, la pregunta persistía en algún lugar profundo, negándose a desvanecerse por completo. El invierno regresó, cubriendo las calles con una luz pálida. Las niñas habían cumplido 2 años. Sus risas ahora llenaban cada silencio que solía atormentar a Elena. Les gustaba correr por el pequeño parque cerca de su casa, abrigadas con chaquetas y bufandas, sus mejillas rosadas por el frío. Elena las perseguía, sin aliento pero sonriendo, con el corazón lleno de una manera que nunca antes había conocido. A pesar de todas las luchas, sabía que había construido algo hermoso a partir de las cenizas de lo que se había perdido. Aún así, había noches en las que el dolor regresaba, suave y persistente. Después de acostar a las niñas, se sentaba junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando más allá del cristal. Pensaba en él, ya no con odio, sino con una especie de tristeza distante. Se preguntaba qué estaría haciendo, si había construido la vida que su familia quería para él. Lo imaginaba rodeado de lujo, pero con ese familiar vacío detrás de sus ojos. Una parte de ella casi sentía lástima por él, por no saber cómo era el amor de verdad. Una tarde, Sofía se despertó llorando por una pesadilla. Elena corrió a su lado, abrazándola. La niña hundió la cara en el cuello de su madre, temblando. «Está bien, mi amor», susurró Elena suavemente, meciéndola con delicadeza. «Mamá está aquí». Lucía se movió en su sueño, pero no se despertó. La habitación estaba oscura, llena de sombras, y Elena sintió el peso de la alegría y el miedo presionando contra su pecho. Se dio cuenta entonces de que, por mucho que huyera de su pasado, éste vivía dentro de sus hijas. Sus ojos, sus sonrisas, su propia existencia. A la mañana siguiente, vistió a las gemelas y las llevó al mercado. El sol era débil, pero lo suficientemente cálido como para insinuar la primavera. Mientras pasaban por los escaparates de las tiendas, volvió a ver su reflejo. El pelo suelto, una sonrisa cansada en sus labios, 2 pequeñas manos agarrando las suyas. Se veía mayor, más sabia y, de alguna manera,
más hermosa de lo que jamás fue en su vida pasada. Porque esta versión de sí misma había sido forjada por el amor, el dolor y la resiliencia. Para cuando regresaron a casa, las niñas se reían, cantando una canción sin sentido que habían inventado juntas. Elena las observó desde la puerta, su corazón hinchado de orgullo. Ya no necesitaba la validación de Javier. No necesitaba su apellido ni su mundo. Sus hijas eran ahora su legado, su redención, su razón para seguir adelante. Y sin embargo, mientras las arropaba esa noche, no pudo evitar susurrar en voz baja, como para sí misma: espero que algún día sepa lo que perdió. Luego besó sus frentes, apagó la luz y se quedó de pie durante un buen rato en la puerta, escuchando su respiración suave. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, silenciosa e interminable, cubriendo todo de blanco. Para cualquier otra persona, era solo otra noche de invierno, pero para Elena era un recordatorio de que incluso las estaciones más frías finalmente dan paso a la calidez de nuevo. La broma a la vida de Javier del Valle se había convertido en una actuación pulcra. Cada mañana comenzaba con la misma precisión silenciosa. Un traje a medida, un desayuno intacto, un conductor esperando y una agenda llena de reuniones que nunca parecían terminar. Los periódicos seguían llamándolo uno de los jóvenes directores ejecutivos más poderosos del país, un hombre que había tomado el imperio de su familia y lo había expandido más allá de lo que incluso su padre creyó posible. En la superficie, él tenía todo lo que una vez le dijeron que debía querer: riqueza, respeto y la aprobación de aquellos cuyas opiniones alguna vez le habían importado. Pero en algún lugar del proceso de construir la vida perfecta, había perdido la capacidad de sentirse vivo dentro de ella. Había intentado convencerse de que esto era madurez, que el desapego era fuerza. Salió con mujeres que sus padres aprobaban, elegantes, bien educadas, perfectamente entrenadas para interpretar el papel de socialité. Paloma, la que actualmente estaba a su lado en cada cena corporativa y gala benéfica, era hermosa de una manera que atraía la atención sin esfuerzo. Sonreía para las cámaras, sabía qué organizaciones benéficas alabar y siempre hablaba lo justo para parecer amable, pero nunca demasiado para ser recordada por la razón equivocada. Para todos los demás, eran la imagen de la perfección. Pero cuando las luces se atenuaban y la multitud se dispersaba, el silencio se extendía entre ellos como un océano. Ella se desplazaba por su teléfono o se retiraba a otra habitación, y él se sentaba solo junto a la ventana, mirando el reluciente horizonte, preguntándose cuándo la vida se había convertido en algo que simplemente estaba soportando. Fue durante una de esas noches que la vio de nuevo. No a Elena, sino un rastro de ella, no invitado, en un sueño que lo dejó temblando. En el sueño, ella estaba de pie en un campo bañado por una suave luz solar, su cabello suelto, su risa débil y lejana. Intentó caminar hacia ella, pero no importaba lo lejos que se moviera. La distancia entre ellos nunca se cerraba. Cuando despertó, el vacío presionó contra sus costillas tan bruscamente que tuvo que sentarse solo para respirar. Se dijo a sí mismo que era solo memoria, nostalgia, culpa, tal vez. Pero la verdad era más insidiosa. Nunca había dejado de pensar en ella. La había enterrado profundamente bajo la ambición y el orgullo, y aún así ella vivía allí, terca como un latido. En las reuniones, se encontraba distraído por pequeños detalles sin sentido. El perfume de alguien que le recordaba a su piel,
la forma en que la luz del sol se filtraba por una ventana, la visión de una madre llevando a un niño en la calle de abajo. Estos momentos se sentían como fantasmas tirando de las esquinas de su visión, recordatorios de una vida que había desechado porque le faltaba el coraje para luchar por ella. Sus padres todavía le hablaban con el mismo orgullo mesurado, como si su éxito justificara cada sacrificio. Sin embargo, cuando su madre mencionó a Paloma, llamándola la mujer adecuada, no sintió nada más que una fría ola de arrepentimiento. Una tarde, Paloma lo invitó a una gala benéfica celebrada en un hotel del centro. El salón de baile estaba lleno de vestidos brillantes, conversaciones susurradas y el tenue sonido de un cuarteto de jazz. Fue porque se esperaba, porque las apariencias seguían importando. Pero mientras estaba de pie entre la multitud, un pensamiento le vino tan de repente que lo sobresaltó. Él tampoco pertenecía allí. Podría parecerlo, pero por dentro se sentía como un impostor en su propia vida. Se excusó pronto, alegando agotamiento, y salió a las calles de la ciudad. El aire de la noche era fresco, rozando su piel mientras se aflojaba la corbata, y seguía caminando sin destino. Pasó por cafés y tiendas, gente riendo bajo el resplandor de las farolas. Era lo suficientemente tarde como para que el mundo se sintiera más tranquilo, y por primera vez en años, se permitió pensar en el pasado, sin dar la espalda. Recordó la voz de Elena, la calidez de su mano en su mejilla, la forma en que ella lo miraba como si creyera que había bondad en él, incluso cuando él no podía verla. Recordó la noche en que ella se fue, el eco de sus pasos desvaneciéndose mientras él se sentaba congelado, demasiado cobarde para ir tras ella. Cuando regresó a casa, se sirvió una copa y se sentó en la oscuridad, mirando el líquido ámbar, captando el tenue reflejo de las luces de la ciudad. Su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta: ¿y si ella se hubiera quedado? ¿Se habría convertido en un hombre diferente? ¿O había destruido algo que nunca estuvo destinado a ser reconstruido? Se dijo a sí mismo que ya no importaba, pero el pensamiento persistía como una sombra que se negaba a desvanecerse. Pasaron las semanas y él siguió con los movimientos de su vida, pero la inquietud se hizo más fuerte. Comenzó a evitar los eventos sociales, a saltarse cenas, a ignorar las llamadas de Paloma, hasta que ella finalmente dejó de intentarlo. Su asistente notó que su temperamento se debilitaba. Su atención se deslizaba durante las reuniones. Una tarde, mientras revisaba una propuesta, vio una fotografía en el archivo. Una librería local asociada con uno de sus programas comunitarios. Era pequeña, ordinaria, poco notable. Pero detrás de la ventana de la tienda, borrosa por el reflejo de la luz, creyó ver una silueta familiar. Por un momento, olvidó cómo respirar. No estaba claro, y sin embargo, algo en él se movió al instante, un instinto tan profundo que casi le dolió. Esa noche, condujo hasta el barrio donde se había tomado la foto. Era tranquilo y anticuado, un lugar que olía a lluvia y humo de madera. No se detuvo, no salió del coche. Simplemente se sentó allí durante mucho tiempo, observando la luz de la tienda derramarse débilmente sobre la acera, sus manos agarrando el volante con fuerza. No sabía lo que estaba buscando, ni por qué había venido, solo que algo dentro de él se negaba a dejarlo ir fácilmente. Para cuando regresó a casa, estaba amaneciendo. La ciudad estaba despertando. La luz dorada se extendía por el horizonte. Aparcó el coche, apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en años,
Javier del Valle se admitió a sí mismo que todo el éxito, todo el estatus, todo el poder no significaban nada si tenía que vivir en un mundo donde ella ya no existía a su lado. Pero era demasiado tarde, o al menos eso creía entonces, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que unirían sus caminos de nuevo, justo cuando ambos pensaban que el pasado se había ido para siempre. Fue una tarde ordinaria cuando sus mundos volvieron a chocar, aunque nada en el momento se sintió ordinario para Javier. La ciudad vestía el gris opaco del final del invierno, el tipo de día en que la gente se movía rápidamente entre edificios para evitar el frío del aire. Había pasado la mañana en interminables reuniones que se fusionaban entre sí. Todo números y voces y sonrisas falsas. Cuando su asistente le recordó otra cita en el centro, la canceló sin explicación y le dijo al conductor que tomara una ruta diferente. No sabía por qué lo dijo, solo que algo inquieto dentro de él se negaba a sentarse en otra reunión sin sentido. El coche se detuvo cerca de una fila de pequeños restaurantes y tiendas, el tipo de calle que existía lejos de su pulcro mundo. A través de la ventana, notó un café-bar con iluminación cálida que se derramaba sobre el pavimento, un cristal empañado que insinuaba risas y conversaciones en el interior. Casi le dijo al conductor que siguiera, pero por alguna razón no lo hizo. Pidió parar. El conductor pareció sorprendido, pero obedeció, y Javier salió al frío. Se ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta, la campana sobre ella sonando suavemente al entrar. La calidez lo golpeó instantáneamente junto con el olor a café y pan recién hecho. Miró a su alrededor, buscando un rincón tranquilo. Entonces la vio. Ella estaba sentada cerca de la ventana, con una bufanda suave alrededor del cuello, su cabello suelto y brillante bajo la luz dorada. Dos niñas pequeñas estaban sentadas frente a ella, idénticas en todos los sentidos, excepto por la forma en que sonreían. Una tímida, otra audaz. Se reían de algo que ella dijo. Sus pequeñas manos la alcanzaban, mientras ella les ayudaba a cortar trozos de churros con chocolate. Por un momento, no pudo moverse. Su aliento se quedó atrapado en su garganta, y toda la habitación pareció desvanecerse en silencio. Elena. El nombre se precipitó a través de él como un recuerdo que había enterrado demasiado profundamente para reconocerlo al principio. El aire entre ellos era denso con algo tácito, aunque ella ni siquiera lo había notado todavía. Las niñas parecían de unos 3 años, tal vez un poco mayores, su cabello oscuro y brillante, sus ojos de un azul imposible. Su mente luchó por procesarlo, su cuerpo congelado en su lugar. No era posible, y sin embargo, lo era. Dio un paso más, cada sonido a su alrededor, de repente distante. La niña mayor giró la cabeza. Su mirada se posó en él, por solo un segundo. Ella sonrió, una sonrisa amplia e intrépida, y sintió que su pecho se apretaba dolorosamente. Era su sonrisa. Lo supo al instante. La misma curva de los labios, la misma chispa de travesura que vio en el espejo cuando era niño. La habitación se inclinó ligeramente y tuvo que agarrarse al respaldo de una silla para mantenerse firme. Elena finalmente levantó la vista. El color se drenó de su rostro, aunque no se inmutó. Por un instante, solo se miraron, el tiempo colapsando entre ellos. Vio los años escritos en las líneas de su expresión, el agotamiento y la fuerza tallados juntos en algo hermoso y real. Parecía mayor. Sí, pero también más viva que cualquier persona que hubiera visto en años.
Las niñas estaban parloteando a su lado, tirando de su manga, pero ella no apartó los ojos de él. Javier se dio cuenta de que si hablaba ahora, su voz traicionaría el temblor en su pecho, así que no lo hizo. Se quedó allí como un hombre atrapado entre el pasado y el presente, el peso del arrepentimiento presionando contra sus pulmones hasta que le dolió respirar. Ella se apartó primero, fingiendo concentrarse en las niñas, sus dedos temblando ligeramente mientras levantaba una servilleta. Él podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que luchaba por mantenerse compuesta. Se sentó en una mesa cercana, incapaz de irse. Cada parte de él quería acercarse a ella, pero el miedo lo detuvo. No el miedo al rechazo, sino a verse reflejado en sus ojos, como el hombre que una vez la había destruido. La camarera le preguntó qué quería, pero no la escuchó hasta que repitió la pregunta 2 veces. Ordenó algo sin pensar. Su mirada nunca abandonó la mesa junto a la ventana. Cuando las niñas comenzaron a inquietarse, Elena recogió sus cosas. Pagó rápidamente y se levantó, ayudándolas con sus abrigos. Una de las niñas lo miró de nuevo, curiosa, su pequeña mano agarrando los dedos de su madre. Esa mirada simple e inocente lo desgarró. No pudo detenerse esta vez. Se puso de pie, acercándose, su voz baja pero firme. Elena, ella se congeló por un segundo. No se dio la vuelta. Luego, lentamente, miró por encima del hombro, sus ojos encontrándose con los suyos. Javier, dijo en voz baja. El sonido de su nombre en sus labios casi lo deshace. Las niñas la miraron, confundidas. «Mamá, ¿quién es ese?», preguntó la más pequeña suavemente. Elena dudó antes de responder. Solo alguien que solía conocer. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, como un golpe físico. Quería decirle que nunca había dejado de pensar en ella, que ni un solo día había pasado sin que su fantasma lo atormentara. Pero de pie allí frente a ella con esas 2 niñas, sus hijas, estaba seguro ahora. No pudo encontrar el coraje para decir nada. Dio otro paso adelante. Su voz apenas un susurro. «Son tuyas». Ella se encontró con sus ojos con tranquila desafío. «Nuestras», dijo simplemente. La palabra flotó en el aire entre ellos, afilada e innegable. Él no habló de nuevo. No pudo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, agarrando las manos de las niñas con fuerza. Él las vio irse, la campana sobre la puerta sonando débilmente mientras desaparecían en la tarde gris. Durante mucho tiempo después de eso, se quedó de pie en medio del café, mirando el lugar donde ella había estado. La gente a su alrededor continuó con sus comidas, ajena, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para Javier, el mundo acababa de abrirse. Cada mentira que se había dicho a sí mismo, que había pasado página, que ella estaba mejor sin él, que había tomado la decisión correcta, se derrumbó en un solo instante. Se sentó de nuevo lentamente, sus manos temblando, su garganta ardiendo con palabras no dichas. Cuando finalmente salió del café, el cielo se había oscurecido y la nieve comenzaba a caer, copos suaves aterrizando en su abrigo como acusaciones silenciosas. Se quedó allí en la acera, mirando por la calle donde ella había desaparecido, su corazón latiendo a un ritmo desigual. No sabía cómo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía perderla de nuevo. No ahora. No después de ver lo que había desechado, y esta vez no dejaría que el miedo decidiera por él. Javier no durmió esa noche. Se sentó en su estudio con las luces de la ciudad, parpadeando contra las altas ventanas de cristal.
sus pensamientos persiguiéndose en círculos. Seguía viendo su rostro, la forma en que su expresión se había endurecido cuando lo miró, la forma en que había acercado a las niñas como si las estuviera protegiendo de él. Cada detalle estaba grabado en su mente, los pequeños rizos en su cabello, la forma en que una de ellas inclinaba la cabeza cuando sonreía, el azul idéntico de sus ojos que reflejaba el suyo. Había pasado años dominando el control, pero todo se hizo añicos en una sola tarde. El mundo que una vez giró en torno a números, contratos y poder, de repente se sintió sin sentido. Por primera vez, entendió lo que el arrepentimiento podía hacer. Podía vaciar a un hombre por completo, hasta que no quedara nada más que el eco de lo que había perdido. Intentó decirse a sí mismo que fuera racional. Tal vez se había equivocado. Tal vez esas niñas no eran suyas. Pero no importaba cuántas explicaciones construyera. Su corazón las rechazaba todas. Él lo sabía. Lo había sabido en el momento en que la mayor sonrió. El reconocimiento había sido tan inmediato que se sintió biológico, algo más antiguo que el pensamiento. Eran sus hijas, y se había perdido cada primera palabra, cada noche sin dormir, cada risa. Se había perdido toda su vida debido a una decisión que había tomado para proteger una reputación que ahora se sentía como polvo en sus manos. A la mañana siguiente, regresó en coche al café. ¿El personal? La recordaba. Por supuesto, recordaban a la mujer con 2 niñas pequeñas, siempre educada, siempre sonriendo. Pero no sabían mucho más. Uno de ellos pensó que podría vivir cerca. Otro mencionó una pequeña librería que a veces visitaba. Era apenas una pista, pero se aferró a ella como si fuera un salvavidas. Pasó días caminando por esa parte de la ciudad, escaneando rostros, mirando a través de los escaparates de las tiendas, preguntando en voz baja en lugares donde a nadie le importaba quién era él. Y luego, una tarde, encontró la librería El Rincón. Era pequeña y modesta, escondida entre una floristería y una panadería. Sus ventanas llenas de carteles descoloridos y notas escritas a mano. La campana sobre la puerta sonó cuando entró, y el tenue olor a papel viejo y café llenó el aire. La vio al instante detrás del mostrador, clasificando una pila de libros. Tenía el cabello recogido esta vez, su expresión tranquila, pero cansada. Ella no lo vio al principio, y por un momento, él solo la observó, incapaz de moverse. Había algo profundamente pacífico en la forma en que se movía, eficiente pero suave, como alguien que había aprendido a encontrar belleza en las cosas ordinarias. Cuando finalmente levantó la vista, la calma se desvaneció de su rostro. Su aliento se cortó y sus manos se detuvieron en el mostrador. Javier, dijo en voz baja, su nombre sabiendo a incredulidad. Él se acercó, pero no intentó alcanzarla. Elena, comenzó, su voz baja. Casi. Necesito hablar contigo. Ella lo miró durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego negó con la cabeza. No hay nada de qué hablar. Sus palabras eran firmes, pero él podía escuchar la tensión debajo de ellas. Lo intentó de nuevo. Por favor, solo unos minutos. Ella dudó, miró hacia la puerta que conducía a la trastienda y luego suspiró. Bien, 5 minutos. Se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana. La luz del sol se filtraba a través del cristal, tocando su cabello con calidez. Ella no lo miró directamente, sino que se centró en la calle de afuera. Son mis hijas, dijo finalmente.
su tono uniforme pero afilado como una cuchilla. No puedes volver después de todo este tiempo y actuar sorprendido. Él tragó saliva con dificultad. La culpa se tensó en su pecho. No lo sabía, Elena. No me lo dijiste. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando. Te aseguraste de que no pudiera. Me echaste de tu vida, Javier, fuera del mundo de tu familia. Me dijiste que no era lo suficientemente buena para estar a tu lado. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Volver arrastrándome, embarazada, rogando por aprobación? Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, pero ella mantuvo su mirada. Él quería argumentar, decirle que había sido joven, presionado, asustado. Pero la verdad era que no había excusa que pudiera arreglarlo. Me equivoqué, dijo finalmente, las palabras sabiendo a ceniza. Fui un cobarde. Pensé que estaba protegiendo algo que importaba, pero solo estaba protegiendo mi propio orgullo. Sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo. Luego, se endurecieron de nuevo. Esa es la cosa sobre el orgullo. No significa mucho cuando estás sosteniendo a un bebé sola en medio de la noche. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la gente pasaba por la ventana, ajena a la tormenta que se gestaba al otro lado del cristal. Él miró sus manos, las débiles manchas de tinta en sus dedos, el pequeño anillo de plata que llevaba. Simple, desgastado, no una alianza de boda. Quiero estar en sus vidas, dijo en voz baja. Por favor, déjame al menos intentarlo. Elena negó con la cabeza lentamente. No es tan simple. No te conocen. Tienen su vida, su rutina. No voy a permitir que entres y la pongas patas arriba, porque de repente recordaste cómo sentir. Sus palabras hirieron profundamente, pero él no se inmutó. Entonces déjame ganármelo, dijo. Déjame demostrar que puedo ser el hombre que debía haber sido desde el principio. Durante mucho tiempo, ella no habló. Luego suspiró, el agotamiento ensombreciendo su rostro. No confío en ti, dijo suavemente. Todavía no, pero se merecen saber la verdad algún día. Él asintió, una mezcla de alivio y tristeza inundándolo. Eso es todo lo que pido. Su conversación terminó no con un cierre, sino con un frágil hilo de posibilidad. Al salir de la librería, el aire exterior se sintió más agudo, pero más ligero de alguna manera. Miró hacia atrás una vez y la vio de pie junto a la ventana, observándolo irse, su expresión indescifrable. Sabía que tomaría tiempo, semanas, meses, tal vez años, pero también sabía una cosa con absoluta certeza: no iba a desaparecer de nuevo. Esa noche, por primera vez en años, Javier durmió. No porque la culpa se hubiera desvanecido, sino porque finalmente tenía una razón para despertarse y tratar de arreglar las cosas. Y aunque Elena todavía no creía en él creía en ella, en ellas, en la frágil y dolorosa oportunidad de que tal vez no fuera demasiado tarde para reconstruir lo que había destruido. Javier comenzó a aparecer de maneras pequeñas y cuidadosas, nunca exigiendo, nunca forzándose a entrar en espacios que no estaban listos para sostenerlo. Al principio, fue incómodo, el tipo de silencio que se siente pesado y frágil a la vez. Se detenía en la librería las tardes en que las gemelas estaban allí, trayéndoles un libro de cuentos o pequeños pasteles de la cafetería de enfrente. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para ver sus ojos iluminarse, para escuchar sus risas, para sentir que algo cálido y nuevo florecía dentro de él. Elena siempre se quedaba cerca, a la defensiva, con los brazos cruzados a menudo, su expresión neutra, pero no desagradable. Hubo
hubo momentos en los que pudo ver su resolución flaquear ligeramente. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando las niñas corrían hacia él o cuando él las hacía reír. Aún así, ella nunca bajó la guardia por completo. Y él no le pidió que lo hiciera. Las gemelas, Sofía y Lucía, lo aceptaron sin preguntas al principio. Para ellas, él era simplemente Javier, un hombre amigable con los mismos ojos azules que veían en el espejo, el que siempre escuchaba sus interminables historias y nunca se cansaba de sus preguntas. Con el tiempo, Elena notó lo naturalmente que parecían conectarse con él. Era como si algo instintivo uniera el espacio entre ellos. Cuando reían juntos, el sonido se propagaba por la librería, brillante y genuino. Y aunque eso hacía que el pecho de Elena se apretara, no podía obligarse a detenerlo. Verlos juntos la hacía sentir dolor, pero también le recordaba algo que había tratado de enterrar. El hombre en el que Javier podría haberse convertido si la vida y el orgullo no lo hubieran destrozado. Él nunca habló del pasado. No se disculpó una y otra vez, ni intentó reescribir lo que había sucedido. En cambio, se presentó de manera constante, tranquila, sincera. Cuando una de las niñas se enfermó, él trajo sopa y medicina infantil sin que se lo pidieran. Cuando el turno de Elena se alargaba, él se quedaba para ayudar a limpiar la tienda, apilando libros con una paciencia que la sorprendió. El hombre que una vez vivió detrás de muros de arrogancia, ahora estaba ante ella, humilde y cambiado. Y esa transformación la inquietó más de lo que quería admitir. A veces se sorprendía observándolo cuando él no miraba, notando pequeñas cosas que había olvidado. La forma en que su mandíbula se tensaba cuando se concentraba, la débil cicatriz en su mano por un accidente de hace mucho tiempo, la forma tranquila en que sonreía a las niñas como si no pudiera creer del todo que fueran reales. Y sin embargo, cada vez que su corazón comenzaba a ablandarse, el recuerdo de esa noche, la noche en que le dijo que no era lo suficientemente buena, se alzaba como una sombra, recordándole todo lo que había soportado sola. Quería perdonar, pero el perdón había aprendido. No era un acto único, era un proceso, lento e incierto, lleno de dolor y paz. Una tarde a principios de primavera, las niñas se habían quedado dormidas en la alfombra de la librería, rodeadas de libros ilustrados abiertos. La luz exterior se había desvanecido en un gris suave y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Elena se sentó detrás del mostrador, terminando algo de papeleo, mientras Javier levantaba cuidadosamente a las gemelas una por una y las llevaba al pequeño sofá en la trastienda. Sus movimientos eran tiernos y deliberados, como si el más mínimo ruido pudiera romper algo sagrado. Ella lo vio arroparlas con las mantas, apartando un mechón de pelo de la frente de Lucía, y algo dentro de ella se rompió en silencio. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento de que el amor seguía existiendo a pesar de todo. Después, él se sentó frente a ella en el mostrador. El silencio entre ellos era diferente esta vez. Ya no estaba lleno de tensión, sino de la tranquila conciencia de las personas que habían sobrevivido a algo inmenso. «Son increíbles», dijo suavemente. Su mirada aún se demoraba hacia la parte trasera de la habitación. Elena asintió, su voz apenas audible cuando respondió: «Me salvaron». Él la miró entonces, y ella vio en sus ojos no lástima, sino respeto, el tipo que solo proviene de comprender verdaderamente el dolor de alguien.
Él dudó antes de volver a hablar, su tono cauteloso. Sé que no puedo cambiar lo que pasó. No puedo borrar lo que dije o cómo te hice sentir. Pero quiero ser alguien con quien puedan contar. Y si me lo permites, quiero ser alguien con quien tú también puedas contar. No porque espere algo a cambio, sino porque es la única manera en que puedo vivir conmigo mismo. Su honestidad la desarmó más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Ella lo miró durante un largo tiempo, estudiando su rostro, buscando rastros del hombre que una vez amó. Allí estaba, pero atemperado por la pérdida y el arrepentimiento, moldeado en algo más profundo, más tranquilo, más humano. Ella no le respondió de inmediato, solo susurró: «Ya te perdiste mucho». Él asintió, el dolor parpadeando en su rostro. «Lo sé», dijo, «eso es lo que me mantiene despierto por la noche, pero puedo estar aquí ahora si me dejas». A la mañana siguiente, cuando él regresó a la librería, Elena no le impidió que se uniera a ellas para el desayuno. Él ayudó a las niñas a servir leche en sus tazones de cereales. Se rió cuando se derramó y se quedó hasta que tuvieron que irse al preescolar. Elena se quedó en la puerta, observando cómo los tres caminaban juntos por la calle, las pequeñas manos de sus hijas agarrando la suya. Fue un momento simple, tranquilo y poco notable, pero para ella se sintió como presenciar la primera luz después de una larga e interminable noche. Esa noche, cuando las niñas dormían, se sentó junto a la ventana de su piso, mirando la ciudad. Pensó en todo lo que había sobrevivido, en cómo el dolor podía convertirse en fuerza si lo permitías. No estaba lista para confiar en él por completo, todavía no, pero se dio cuenta de que quería intentarlo. Tal vez no por ella misma, sino por los dos pequeños corazones que dormían en la habitación de al lado, que merecían un padre que finalmente entendiera lo que significaba amar. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro. Elena presionó su mano contra el cristal, su reflejo débil pero firme, y por primera vez en años, se permitió creer que tal vez la historia no había terminado. Quizás solo estaba comenzando de nuevo, de una manera diferente, lenta, cuidadosa, pero veraz esta vez. Las estaciones cambiaron de nuevo, y el tiempo comenzó a moverse de manera diferente. Ya no marcado por el dolor, sino por pequeños momentos de curación, casi invisibles. Javier se convirtió en una parte constante de sus vidas, no a través de grandes gestos o disculpas, sino a través de una tranquilidad constante. Estaba allí cada mañana que las gemelas querían tortitas en lugar de cereales, cada tarde que pedían visitar el parque, cada noche que Elena necesitaba ayuda para llevar las escaleras arriba después de que se quedaran dormidas en el coche. Él no intentó reemplazar lo que se perdió, simplemente llenó los espacios donde una vez había estado ausente. Las niñas lo adoraban, y se notaba en cada risa, cada dibujo hecho a mano que le traían con orgullo, cada vez que gritaban su nombre al cruzar la calle. Elena observó cómo se desarrollaba todo, dividida entre la gratitud y el miedo, su corazón abriéndose poco a poco de maneras que no podía detener aunque quisiera. Ella siempre había imaginado que el perdón sería un momento único, una tranquila comprensión de que el pasado ya no dolía. Pero no sucedió de esa manera. El perdón llegó a ella lentamente, como una marea que regresa después de años de sequía. Todavía había noches en las que recordaba sus palabras, cuando sentía la punzada de la traición como si hubiera sucedido ayer. Sin embargo, también había mañanas en las que veía la forma en que él miraba a sus hijas, los ojos llenos de amor sin reservas, y algo dentro de ella se suavizaba.
Se dio cuenta de que ya no veía al hombre que una vez la había herido. Veía a un padre, un compañero, un ser humano que también había estado roto y que ahora estaba tratando de recomponerse, un pequeño acto a la vez. Una tarde, mientras el sol vertía oro a través de las ventanas de la librería, él llegó justo antes de cerrar. Las niñas estaban en la parte de atrás coloreando, mientras Elena organizaba los estantes. Javier entró en silencio, sosteniendo una pequeña caja gastada en sus manos. Ella se giró cuando lo escuchó, apartándose el pelo de la cara. «Llegas pronto», dijo, su tono ligero pero curioso. Él asintió, colocando la caja sobre el mostrador. «Quería enseñarte algo». Dentro había fotografías antiguas. Su madre, su padre, él mismo de niño, su primera oficina. Trozos de una vida que a ella nunca se le había permitido ver antes. En el fondo había una fotografía de los 4 juntos ahora, tomada por una de las gemelas una semana antes. La imagen estaba torcida, la iluminación desigual, pero era real. Ella la miró durante mucho tiempo antes de levantar la vista hacia él. «¿Guardaste esto?», preguntó en voz baja. «Guardo todo lo que importa», dijo. Por primera vez en años, ella no apartó la mirada. El aire entre ellos cambió, ya no pesado con ira tácita, sino frágil con comprensión. Él se acercó, dudando antes de decir: «Elena, no espero nada de ti. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero necesito que sepas que no me iré de nuevo. Nunca. No porque me sienta culpable o porque sea lo correcto, sino porque tú y las niñas sois la única parte de mi vida que se siente real». Ella se quedó allí, con las manos apoyadas en el borde del mostrador, su corazón latiendo de manera desigual. Había verdad en su voz, cruda, sin pulir, sin reservas. Durante mucho tiempo, ella no dijo nada, luego simplemente susurró: «Ya te fuiste una vez». Él asintió lentamente. «Entonces déjame pasar el resto de mi vida demostrando que no lo haré de nuevo». Esa noche, mientras la ciudad zumbaba tranquilamente afuera, los 4 se sentaron juntos en el pequeño piso. Las niñas se quedaron dormidas entre ellos, una acurrucada contra el costado de Elena, la otra extendida sobre el regazo de Javier. El televisor parpadeaba suavemente de fondo, olvidado. Elena observó el ascenso y descenso constante de la respiración de su hija y luego miró a Javier. Tenía la cabeza apoyada en el sofá, los ojos entrecerrados, su expresión pacífica de una manera que ella nunca había visto antes. En ese momento, se dio cuenta de algo simple pero profundo. El amor no se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de elegir construir algo más fuerte a pesar de ello. Pasaron los meses y el ritmo tranquilo de su nueva vida se asentó en algo estable y suave. Javier encontró formas de equilibrar su trabajo sin dejar que lo consumiera, y Elena comenzó a confiar en que sus promesas no eran solo palabras. Todavía había desacuerdos y días difíciles, momentos en que el miedo resurgía o cuando las viejas heridas dolían inesperadamente. Pero también había risas, más de las que recordaba haber escuchado antes. Los fines de semana llevaban a las niñas al parque, y a veces, mientras las gemelas corrían delante, persiguiendo la luz, Javier buscaba la mano de Elena. La primera vez que lo hizo, ella no se apartó. La calidez de su toque no era la misma que antes, era más tranquilo, más profundo, ganado. Una tarde a principios de verano, el aire estaba cálido y lleno del olor a lluvia. Las niñas dormían arriba, cuando Elena lo encontró de pie en el balcón, mirando la ciudad. Ella se unió a él,
apoyándose en la barandilla a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. «Tenías razón», dijo suavemente. «¿Sobre qué?», preguntó él. «Sobre las cosas que importan», respondió ella. «No son lo que pensé que serían. Son más pequeñas, pero lo son todo». Él sonrió débilmente, volviéndose hacia ella. «No te merezco», dijo, su voz baja. «Tal vez no», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Pero ellas te merecen, y tal vez eso sea suficiente». Él extendió la mano, apartando un mechón de pelo de su cara. Sus dedos se demoraron contra su mejilla. «Tú eres mi familia, Elena», dijo. «Siempre lo fuiste. Simplemente no supe cómo verlo antes». Sus ojos se suavizaron y sintió que la última de sus murallas se desmoronaba. «Entonces no mires hacia otro lado esta vez», susurró ella. En la quietud que siguió, el mundo pareció ralentizarse. Las luces de la ciudad parpadearon en la distancia. El viento trajo el tenue sonido de risas de algún lugar lejano. Y por primera vez en años, se sintió completamente en paz. Se quedaron allí juntos, no como dos personas atormentadas por lo que había sido, sino como una familia reconstruida a partir de las piezas de dolor, perdón y amor que de alguna manera habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. No fue un final perfecto, porque la vida real nunca lo es, pero fue honesto y fue suyo. Y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Elena supo que a veces las historias más hermosas son las que se rompen primero y luego encuentran el camino a casa. ¿Hay algo más que te gustaría que revisara o modificara en esta versión en español?